Eh, Buenas tardes, vamos a iniciar entonces con la sesión 8. Ya vamos por la mitad del curso, muchachos. Eh, ya en esto terminamos. Mm, Vamos con la sesión 8 el día de hoy, que es la sesión de películas delgadas o películas a escala nanométrica. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de películas a escala nanométrica, nos referimos a películas de tamaño nanométrico o tamaño de unos cuantos nanómetros de espesor hasta una micra, puede ser, o sea, hasta mil nanómetros, ¿sí? O sea, ¿qué es una película delgada? Es una película que contiene desde unos cuantos nanómetros de espesor, ¿sí? Hasta un, un micrómetro o 1000 nanómetros de espesor, ¿sí? Tiene ese rango de tamaño. A eso lo denominamos como película delgada. ¿Ok? Entonces, las películas delgadas son muy importantes para nosotros. Muchas de las aplicaciones que se obtienen de las películas delgadas las estamos utilizando precisamente ahora, en este momento. ¿Sí? Eh, Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver este video, este pequeño videito para que puedan tener una retrospectiva. Vital part. Thin films are a vital part of everyday life. Why, it's Mr. Squirrely. Mr. Squirrely, did you know thin films can help you see better at night? Would you like to learn how? Of course you would. Thin films are coatings that are applied to thicker materials for a variety of useful purposes. They are usually less than 1/100th the thickness of a human hair. So, where can you find thin films? Just about everywhere, in things you use every day. Any modern day electronic device has hundreds of thin films to process and store information and to form and to insulate the millions of tiny wires that connect everything together. LCD TVs are made of stacks of thin films. One thin film conducts electricity to all the different pixels, while other films transmit the red, green, and blue light when electricity is applied. Did you know you even have examples of thin films in your pocket right now? Your cell phone, for example, has thin films to cut down screen reflections and to protect its sensitive electronics from being shorted out by moisture. And adding a thin film coating to your glasses will cut down glare. So remember, thin films are a vital part of everyday life, as you can plainly see. Bueno, entonces haciendo un repaso del video, ¿sí? Vemos a Mr. Squirrel que iniciando no usa gafas con películas delgadas, ¿sí? Pues una de las aplicaciones que tienen las películas delgadas son precisamente eso, son los filtros que tenemos en las gafas, ¿sí? Si han visto, tenemos lo que llamamos filtros UV, ¿ok? Entonces estos filtros lo que permiten es eliminar, ¿sí? No permitir que ingresen las longitudes de onda correspondientes a las UV, ¿sí? Solo ingresan el resto de longitudes de onda. Entonces de esta forma es que se crea el filtro, ¿sí? El resto se refleja, por eso es que vemos esa característica en las gafas que tienen películas delgadas, vemos el reflejo, ¿no? Entonces sabemos que cuando tiene filtro porque refleja colores, ¿cierto? Lo refleja debido a esto, de que es una película delgada. Eso ya lo vamos a ver un poco más. ¿Listo? Did you know thin film? ¿Dónde más podemos encontrar películas delgadas? En muchas cosas de la vida diaria, como por ejemplo
bueno, esto ya hablamos del tamaño, pero por ejemplo los portátiles, los televisores, ¿sí? Los computadores también. Entonces resulta que todos lo que contiene microchips, recuerdan la primera clase donde digamos que hicimos una inmersión al interior de un microchip y observamos cuáles son sus componentes, pues observamos unos circuitos, ¿sí?, de escala nanométrica que están a la vez compuestos por transistores. Pues bien, esos transistores, esos circuitos compuestos de transistores están hechos de películas delgadas, ¿sí? Son películas delgadas que se depositan, o sea, se crean a partir de películas delgadas, que es capa por capa por capa por capa. Eso ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, otro de las aplicaciones es las pantallas, ¿no? Las pantallas LCD. Entonces vemos que, por ejemplo, existen las diferentes capas en las que unas transfieren flujo electrónico, ¿sí? Y otras que tenemos más, pues es más fácil de ver, son las de los colores, ¿sí? Entonces son películas delgadas que transmiten colores como rojo, verde y azul, ¿sí? Entonces la combinación de estos tres colores es lo que permite todos los tonos y las tonalidades de colores que observamos en el computador, en una imagen, en un televisor. ¿Listo? Otra es muy interesante y es precisamente los celulares. Los celulares que tenemos a la mano pues contienen muchísimas películas delgadas, ¿sí? Contienen varias películas delgadas. No solamente las que acabamos de observar ahora, sino que también tienen películas protectoras y tienen películas inclusive que transfieren o utilizan la presión, transforman como tal la energía mecánica en forma de presión en flujo electrónico, en flujo eléctrico. Entonces de esta forma es que nosotros podemos interactuar con la pantalla, y la tocamos y ella mismo detecta esa presión y lo detecta como un clic, ¿sí? De esta forma es que lo hacemos. Entonces existen bastantes películas delgadas al interior de la pantalla de nuestro celular. En la próxima clase espero pues, les voy a mostrar bien cuáles son esas capas, ¿sí? Lo vamos a ver bien, un poco más detenidamente. ¿Listo? Entonces, bueno, como tal esos son las principales aplicaciones. Otra que pues no la mencionan aquí es la de las celdas solares. ¿Recuerda las celdas solares? Pues resulta que las celdas solares son hechas a partir de películas delgadas. Son películas delgadas precisamente las que me permiten transformar los fotones que llegan a la superficie en flujo eléctrico, ¿sí? En electrones. Y esto, como les digo, lo realizamos a partir de películas delgadas. ¿Okay? De eso también pues, podemos hablar más adelante, si nos da el tiempo. ¿Listo? Entonces, esas como tal todas las aplicaciones que tenemos de películas delgadas. Las más, digamos que las principales. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo, porque esa es una de las preguntas. Bien, ya sabemos la importancia que tienen las películas delgadas. Ahora, bueno, ¿y cómo hacemos películas delgadas? ¿Cómo hacemos películas de escala nanométrica? Pues bien, podemos producir, o el ser humano es capaz de producir películas delgadas a partir de algo que se llama procesamiento por plasma, ¿sí? O PVD, ¿sí? Physical Vapor Deposition. Entonces, eso es algo que vamos a ver ahora y es precisamente cómo la generación de un plasma me permite, como la generación de plasma me permite obtener películas delgadas. ¿Cómo lo hace? Entonces lo vamos a ver. Vamos a ver el funcionamiento de un equipo que se llama Sputtering, ¿sí? El Sputtering, precisamente nosotros tenemos, entra dentro de la gama de los equipos de Physical Vapor Deposition. Tenemos uno precisamente en la Tecnoacademia, ¿sí?
que pues más adelante, obviamente en el próximo año es posible, y seguimos, vamos a poder observarlo y vamos a poder ver cómo se procesa, pero pues aquí vamos a ver un ejemplo claro de más o menos cómo es el funcionamiento es similar en todos los equipos, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cómo funciona el sputtering y cómo a partir del sputtering o fenómenos por plasma es que podemos producir películas de escala nanométrica. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Solar cells all contain thin films. The most important coating process to produce these layers is called sputter deposition. How does it work? Sputtering deposition is done in a vacuum chamber. The most common substrate for the thin layers is glass. Este es un equipo de sputtering, ¿no? Uno de los tantos equipos de sputtering que existen. Entonces, aquí nos están mostrando algo que se llama targets o objetivos, ¿sí? Esos targets o objetivos son precisamente el material de la película delgada que yo voy a crear. ¿Sí? Me explico, si yo deseo crear una película delgada de oro, esos targets deben ser de oro. Si deseo crear una película delgada de cromo, esos targets deben ser de cromo, ¿sí? Y pues si deseo crear una película delgada de oro y cromo, pues la mitad de esos targets deben ser de oro y la otra mitad deben ser de cromo. ¿Listo? Entonces sigamos. Produce conductive thin films in displays or thin film solar cells. At this point, the process starts. Bueno, todo el proceso, como les decía, todo el fenómeno sucede en un sistema de vacío, ¿sí? ¿Cómo llegamos a un sistema de vacío? Pues por medio de unas bombas que extraen el aire, que permiten generar un vacío en la cámara. Ese vacío se mide en unidades de presión, ¿sí? En este caso, pues tiene que llegar a aproximadamente 10 a la menos 6 milibar, ¿sí? Tenemos que hacerlo así debido a que estamos trabajando con pues casi siempre nanotecnología. O sea, más o menos esto es lo que aparece en este televisor de LG que dice que solo no lo puede hacer sobre lo de los colores y eso. Sí, o sea, aquí te estoy mostrando cómo se procesan las películas delgadas, cómo hacemos películas delgadas que son precisamente de las cuales están hechas los microchips, ¿sí? Los microchips que contienen estos computadores, ¿sí? Eso es lo que en este momento les estoy explicando. O sea, este equipo, ya sabemos que las películas, los microchips y todo lo que contiene, tanto la pantalla también, la pantalla de este computador, del computador que ustedes tienen en la mano, está compuesto de unas películas delgadas, ¿sí? Eso fue lo que les mostré ahora. Entonces, lo que yo les estoy mostrando en este momento es cómo hacemos esas películas delgadas, ¿sí? Cómo las creamos. Entonces, las creamos por medio de equipos que llamamos sputtering, ¿sí? Y ellas tienen un proceso específico, ¿sí? Un procedimiento para producir esas películas, que es el procedimiento que les estoy mostrando. ¿Sí me entienden? Vale, ¿sí? Eso. Entonces, bueno, entonces íbamos porque es un sputtering, ¿sí? Tiene unos targets, que los targets son los que precisamente van a definirme de qué material voy a crear la película delgada, ¿sí? Que son los cilindros que vemos acá. Ya sabemos que todo el proceso, todo lo que se lleve al interior, pues tiene que estar en alto vacío, ¿sí? Porque, como les decía, estamos trabajando con nanotecnología y cualquier molécula en el aire puede contaminar todo, entonces todo tiene que estar trabajando en vacío, ¿sí? Aparte de eso, pues también es debido a que la única forma de crear plasma es de esta forma, ¿sí? Pues bueno, ya digamos, pues al menos el plasma frío, que es lo que necesitamos. Entonces miren cómo ahí está extrayendo las moléculas de aire, ¿sí? Que hay al interior, todo el aire, y todo debe ser sellado, ¿no? Todo eso está sellado.
Posteriormente introducimos gas. Este gas no es cualquier gas, es un gas inerte, en este caso argón, que es uno de los más utilizados para este procedimiento. ¿Sí? Gas argón, un gas neutro, un gas inerte. ¿Sí? Aquí lo que ustedes ven enseguida son imanes, ¿no? Imanes grandes, electroimanes. Estos son electroimanes que me van a generar un campo electromagnético alrededor de cada target. ¿Sí? Un campo electromagnético. Ya les voy a decir para qué sirve ese campo electromagnético. ¿Listo? Entonces resulta que aquí vemos el campo electromagnético. ¿Sí? La razón del campo electromagnético es que miren el argón. Este es el argón, los átomos de argón del gas que pasan por un lado, ¿cierto? Esos átomos no les pasan nada, ellos pasan a través del campo magnético como si nada, ¿sí? No pasa nada fenomenal. Sin embargo, cuando yo genero una descarga eléctrica, cuando genero una descarga eléctrica en el gas argón, los electrones de esta descarga eléctrica van a producir algo en los átomos de argón, ¿sí? Y es que van a generar una ionización. Ionización significa que van a pasar, esos átomos de gas van a pasar de ser átomos neutros, ¿sí? A ser átomos ionizados, o sea, átomos con carga positiva, porque acaban de perder un electrón, ¿sí? Perdieron electrones debido precisamente a la descarga eléctrica que les estaba comentando. Entonces, al volverse iones, al transformarse en iones de carga positiva, recuerden, no sé si recuerdan o les informo pues en física que existe una ley fundamental que dice que los polos opuestos se atraen, ¿ok? Entonces, todo lo que tenga carga positiva se va a sentir atraído hacia una carga negativa. Y lo contrario también, todo lo que contenga carga negativa se va a sentir atraído hacia una carga positiva. Polos opuestos se atraen. Entonces, a este gas, estos átomos de gas, al verse transformados, al transformarse en iones positivos, ¿sí? Al transformarse en iones positivos, inmediatamente van a sentirse atraídos hacia el campo magnético, ¿sí? El campo electromagnético que está generándose en los targets, ¿sí? O en los objetivos. ¿Recuerdan? Los imanes que estaban ahí. Entonces ellos están generando una carga electronegativa que hacen que atraiga los átomos de argón, que en este caso ya están ionizados, los átomos cargados positivamente. Al sentirse atraídos, va a ser como algo que conocemos, que es el juego de billar, ¿sí? O sea, estos átomos cargados positivamente se van a sentir atraídos hacia el objetivo y van a golpearlo igual que como cuando se juega a billar, ¿sí? Átomo por átomo va a golpear con alta energía la superficie del target, ¿sí? Al golpearlo, debido a esta energía, al golpearlo con esta energía, pues va a suceder como en el billar, vamos a retirar, a remover átomos de ese target. Esos átomos de ese target van a tener una energía asociada debido al golpe. Ese golpe le llamamos colisión elástica, ¿sí? Colisión elástica. Entonces va a haber esa colisión y producto de esa colisión se van a remover átomos de ese target y van a llegar con una energía y se van a depositar directamente sobre el sustrato. ¿Qué es el sustrato? El material en el que yo quiero generar la película delgada, ¿sí? Entonces miren cómo átomo por átomo, yo voy generando una película delgada sobre la superficie que yo deseo, ¿sí? Átomo por átomo. ¿Listo? Y así se va generando la película delgada. Ese es como tal el fenómeno por medio del cual nosotros obtenemos películas delgadas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pues yo la verdad me perdí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No te perdiste?
No, casi no entendí nada, la verdad. Yo traté de procesar y... Bueno, esperen un momento, muchachos. ¿Aló? Hola, Diana, ¿qué más? ¿Agregar a quién? Ah, porque yo ya la había agregado en el anterior. Ah, bueno. Ah, listo. ¿Cómo? Ah, ok. Bueno, bueno, yo agrego, pero ahorita que termine clase. Sí, es que estoy en clase. ¿Listo? Bueno, ok. Bueno. Aló, muchachos. Bueno, eh, interrumpís. Contesté solo porque era la jefe. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿En qué estábamos? ¿Con quién? ¿Con quién estábamos? En que yo me perdí y casi no entendí. Bueno, Juan, ¿qué parte no entendiste? ¿Todo? No me O digas sea, todo. ¿cómo por qué cambian de parte negativa a positiva y con los que se juntan ¿Tú has visto y física? crean la película ¿Ya has y por visto qué? física? No, la verdad no he visto física. Ah, Y más con esta pandemia menos. Se supone que este año veíamos física, pero la verdad no hemos visto física. bueno, entonces, eh, listo. Entonces, mira, lo que sucede es que la parte que no entendiste de ionización, ¿sí? Existe algo que se llama ionización, ¿sí? Entonces, en la ionización, lo que hacemos es que por medio de una descarga eléctrica, o sea, de un choque de electrones, hacemos que partículas, como los gases, ¿sí? Átomos, se transformen. Ellos están en estado neutro, ¿sí? Están en estado neutro, o sea, cuando digo que en estado neutro es que cumplen con el octeto, ¿sí? ¿No recuerdas química? O sea, la cantidad de, recordemos, tenemos un núcleo, ¿no? Un núcleo atómico. Ese núcleo atómico tiene protones, está compuesto de protones y de neutrones, ¿sí? ¿Recuerdas? Esos, Sí, eso sí. sí, listo. Entonces, los protones, ¿sí? La cantidad de protones que tenga, pongamos que tiene 8, ¿sí? 8 protones, va a tener la misma cantidad de electrones en la parte externa para que sea neutro, ¿sí? Para que tenga una carga neutra, el átomo debe ser de esta forma. O sea, si tiene 8 protones en el núcleo, debe tener 8 electrones en su parte externa para que estos contrarresten la carga, ¿sí? La carga electrónica y el átomo sea un átomo neutro, ¿sí? ¿Sí entiendes hasta ahí? Esto depende, ¿no? Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con los subniveles. Ajá, sí, recuerda los niveles de energía, exacto. Sí, 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 sí. con los niveles de energía. Muy bien. Entonces, así de manera sencilla, este átomo que está neutro, yo ya no quiero que esté neutro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que no esté neutro y para ionizarlo, para cargarlo positivamente? Pues le introduzco una carga eléctrica, ¿sí? Miren, entonces ahí se ve como la carga eléctrica de cierta forma, pues es una representación gráfica que pues después ya les mostraré que es mucho más complejo que eso, pero digamos que funciona para entender este fenómeno. Entonces, digamos que llega una carga eléctrica y remueve un electrón. Entonces, al remover un electrón, pues ya el átomo, diga que tenía, supongamos que este átomo, no recuerdo cuántos protones tiene algo, pero supongamos que tiene 8 protones, ¿sí? Y tenía 8 electrones, ya que era neutro. Pero al remover un electrón, ¿sí? Ya va a tener 8 protones
y va a tener 7 electrones. Entonces, al tener esta descompensación, le faltan electrones, por lo que se va a cargar de manera positiva, porque tiene más protones que electrones. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Eso, ¿ya? Entonces, él se carga debido a esto, se carga de manera positiva. Y al verse cargado de manera positiva, recuerdas el campo, hay un campo electromagnético que yo creé, ¿sí? Que son estos imanes, estas 3 barras que entramos aquí son imanes, ¿sí? Esos electroimanes me van a generar una carga electronegativa, ¿sí? Entonces hasta ahora el gas pasaba por ahí, por un lado, sin que le pasara nada, o sea, él pasaba por ahí muy tranquilo, pero ahora que ya no es un gas neutro, ahora ya no es un gas neutro, sino que es un gas, ¿sí? Hay átomos de gas que están ionizados, o sea que tienen carga positiva, ¿ok? Y al tener esa carga positiva, pues ya él no va a pasar por ahí como si nada, sino que va a sentir una fuerte atracción por la ley de física que te digo, que es que los polos opuestos se atraen. Va a sentir una fuerte atracción hacia el campo electronegativo que se está generando acá, ¿sí? Este campo va a sentir una fuerte atracción hacia el target, lo va a atraer fuertemente los átomos. Los átomos van a sentirse atraídos fuertemente hacia el target, ¿sí? Hacia este objetivo. Entonces, va a llegar los átomos que se sienten fuertemente atraídos y van a golpear con una energía determinada, ¿sí? El target, míralo. Entonces van a golpear. Y al golpear esos átomo por átomo, pues van a remover. Miren que remueve átomos, ¿sí? Los átomos de argón son los azules y los átomos del target son los átomos blancos. Y se va a sentir atraído y van a colisionar y se van a remover esos átomos blancos, ya los átomos del target, ¿sí? Se van a remover átomo por átomo y debido a esa energía de la colisión, pues van a caer también aquí en el sustrato. El sustrato es simplemente el material que yo deseo depositar. Entonces, un ejemplo, yo quiero hacer unas gafas como las que vimos ahí de Mr. Squirrel. Quiero hacer una capa, ¿sí? Quiero hacer un filtro, ¿ok? Entonces, normalmente, supongamos que es un filtro de ultravioleta de TiO2, de titanio. Se hace con dióxido de titanio. Entonces, bueno, titanio, pongamos, para ser más sencillo. Entonces yo tengo que depositar titanio, ¿sí? Tengo que generar una capa de titanio en las gafas, en el vidrio. Entonces cojo el vidrio va a ser el sustrato y voy a generar una capa de titanio. Como voy a poner un target, el target debe ser de titanio, ¿sí? Estos cilindros deben ser de titanio entonces, ¿listo? Y el sustrato que yo ponga, aquí no ubican bien dónde va el sustrato, pero pues debe ir acá, en esta parte, enfrente del target debe ir el sustrato, ¿sí? El sustrato va a ser un vidrio, yo voy a poner ahí mis vidrios, ¿sí? Voy a poner aquí mis vidrios, aquí. Entonces voy a cargar, como les digo, pasa todo ese proceso que les comento, golpean los átomos de argón ionizados el target, mi target es de titanio, y el titanio cae sobre el vidrio, ¿sí? Cae sobre el vidrio creándome una película delgada de titanio y ese es el filtro. ¿Sí? Ese es el filtro que yo genero, ese es el filtro de las gafas, ese es el filtro que no permite el paso de rayos ultravioleta. ¿Me entiendes? Un poquito, aunque sea. Sí, ya. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Entonces miren, aquí es como una simulación como que estoy creando precisamente mi filtro ultravioleta. Vemos que este es vidrio. Miren cómo voy creando una capa, una pequeña capa. Recuerden que es una película delgada, es una capa de unos cuantos nanómetros de espesor. Aquí pues la representación me muestra que es como si fuera de 2 nanómetros de espesor. Pues son átomos, pues estamos hablando de que tiene aproximadamente 2 nanómetros de espesor. Y listo. Ahí creo la película delgada. ¿Ok? Eso es.
¿Listo, muchachos? Entonces yo sé que es complejo, pues obviamente es obvio que no es muy complejo y ahí es difícil de entender. Esto, precisamente nanotecnología, como les digo, como tal, nosotros es una ciencia multidisciplinaria que contiene muchas, pues tenemos que tocar varias materias para poder entender el fenómeno total, ¿sí? Para poder entender la figura completa, tenemos biología, tenemos química, tenemos física, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí estamos hablando de química, cuando hablamos de los subniveles de energía, como bien lo decía Julián, ¿bien? Eh, Vemos los subniveles de energía, entonces estamos hablando de química, ¿sí? Hablamos de ionización, estamos hablando de química, a la vez también estamos hablando posteriormente de física. Aquí lo que sucede es algo que denominamos colisión elástica, ¿sí? Colisión elástica, ¿sí? Que es una colisión en la cual tenemos dos objetos que golpean y se separan, ¿no? O sea, se llama colisión elástica. Recuerden que en la anterior clase también vimos algo de eso, la diferencia entre colisión inelástica y colisión elástica. Una colisión inelástica es una colisión donde golpean dos objetos, pero estos permanecen como uno solo después del golpe, después de la colisión, mientras que colisión elástica es precisamente la de los bolas de billar, ¿sí? Hay un golpe, hay una transferencia de energía, pero queda finalmente también dos cuerpos separados. Entonces eso es una colisión elástica, ¿sí? Acá hay una energía cinética asociada, entonces estamos hablando física y química, ¿sí? Miren cómo me voy de física a química, estamos hablando de materiales, ¿sí? Estamos hablando de electrónica también, circuitos electrónicos. Entonces, eso es una ciencia multidisciplinaria. Y pues obviamente la idea es mostrarles a ustedes un abrebocas, ¿sí? Un pequeño abrebocas de lo que es la nanotecnología y que se sientan interesados, obviamente, en estudiar esta ciencia y más adelante ingresen a una universidad y pues, realicen toda una carrera en estas áreas. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. Entonces, bueno, todo esto, como les digo, es un abrebocas porque pues si nos vamos a precisamente a solamente uno de los fenómenos, por ejemplo aquí, solamente les voy a mostrar, esto es crecimiento de películas delgadas. Solamente la parte del crecimiento de películas delgadas, créanme que es toda una clase completa, ¿sí? De crecimiento, se ve por islas y hay todas unas ecuaciones asociadas, ¿sí? Miren acá, todas unas ecuaciones asociadas, toda una física detrás de esto, ¿sí? Superficie de volumen, ¿sí? En fin, el caso es que hay toda una ciencia detrás de cada una de estas partes, ¿sí? Hay mucho. Entonces, pero créanme que pues, es muy chévere, es muy bacano para los que están interesados más adelante. Por ahora, quiero que entiendan que pues este es el procesamiento básico. Así funciona más o menos a grosso modo y así es como nosotros podemos producir películas delgadas que nos sirven para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Lo vimos. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Les voy a mostrar un video, un cortico, el último videito, sí, que también hablamos de películas delgadas, pero en este caso ya acabamos como tal los conceptos de películas delgadas. Vamos a llevar, falta hablar de precisamente el reto que vamos a realizar. Pero para hablar del reto que vamos a realizar, pues necesito hablarles de cómo podemos observar películas delgadas en nuestro día a día, nuestro diario vivir, ¿sí? Y para eso, pues, les voy a mostrar aquí un ejemplo de películas delgadas que vemos fácilmente todos los días, ¿sí? Entonces miren este video que también es con Mr. Squirrel. Yo se los voy a ir Mr. Squirrely traduciendo. taking a quiet bath. Ah, so relaxing. Mr. Squirrely, have you ever wondered why you can see so many colors in your soap bubbles? Que si te has dado Would cuenta you de like por to qué find tenemos out? esos colores en las Of burbujas, course you would. ¿sí? Entonces,
hablan de la relación entre las burbujas y las películas delgadas. Y resulta que es muy interesante A porque soap bubble is a thin las burbujas son efectivamente películas delgadas, ¿sí? Debido a que son películas delgadas es que me logran generar ese efecto que le llamamos efecto de iridiscencia. ¿Listo? O sea, esos colores, esos colores tan intensos que vemos en las burbujas es debido a que son películas delgadas, ¿sí? Son precisamente películas film, delgadas. but its thickness varies Eh, across the ¿Cómo así? surface Pues ya sabemos because que una light is película made up delgada es of una red, película de escala green, and nanométrica, blue unos light cuantos waves. nanómetros de Different espesor. amounts of each color are Entonces, reflected off the ese surface. espesor de la Let's find burbuja, out why. el espesor Light is que a tiene la wave, burbuja and different color light en waves have en su different extremo wavelengths. When a light es wave de hits unos the cuantos surface of the nanómetros de translucent espesor film, y some gracias a of it esto es is que logra reflected off reflejar the las upper longitudes de surface, onda de some esta is forma, reflected off the ¿sí? bottom Entonces hay surface, and the unas rest longitudes de passes onda que se right ven through. reflejados Here en la is a primera capa, en blue la light segunda wave y hitting the otras que surface pasan of the a bubble. través de la burbuja, As you ¿sí? can see, some of the Entonces, wave is reflected off the aquí en este top, momento vamos a some is explicar reflected off the cómo se bottom, and refleja. some passes right Entonces, through. están diciendo precisamente lo que les digo, llega la onda, en este caso la onda de color azul, de característica de color azul, y refleja en la primera capa, refleja en la segunda capa y atraviesa. Existen tres posibilidades, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a depender esas posibilidades? Del espesor de esta película delgada, que In ya this sabemos que spot, es the la thickness of the bubble burbuja corresponds to the de length jabón, of the wave. ¿sí? So, Miren acá, depende del espesor. Entonces, para entender esto un poco más, ¿sí? Primero tenemos que, me salté algo, ¿sí? Y primero tenemos que entender eh, precisamente qué sucede o qué estamos viendo cuando vemos un color, ¿sí? Resulta que cuando nosotros vemos un color, cualquier color, lo que estamos viendo, lo que están percibiendo nuestros ojos es una onda, ¿ok? Es una onda. Nuestros ojos están percibiendo una onda, ¿ok? Todas las ondas tienen estas características, o sea, se clasifican por periodo, ¿sí? Tienen cresta, tienen valle, tienen nodos, ¿sí? Tienen algo que llamamos amplitud de onda, que es la distancia del centro a la cresta o del centro al valle, ¿sí? Y tienen algo característico muy importante y es algo que se llama longitud de onda, que es el tamaño entre cresta y cresta, ¿sí? De onda. Entonces, esta longitud de onda, ténganlo presente, va de cresta a cresta, de todas las ondas, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ahora bien, ¿para qué sirven las ondas? Recuerden que las ondas son el modo en que se transfiere la energía, ¿sí? Toda la energía en el universo se transfiere en modo de ondas, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos clasificando y estamos diciendo que hay una propiedad importante que es la longitud de onda en todas las ondas. Ahora bien, todas esas ondas que transfieren energía en el universo están clasificadas en algo que llamamos el espectro electromagnético, ¿sí? Todas esas ondas entran dentro del espectro electromagnético. O sea, aquí tenemos todo el zoológico de ondas que existe en el universo. Todo el zoológico de ondas. Entonces aquí vemos que existen los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojo, las microondas y las ondas de radio, ¿sí? Todo es el zoológico de ondas. Todas las diferentes posibilidades de ondas que conocemos están ahí, ¿sí? Entonces, dentro de ese zoológico de ondas tenemos eh, una pequeña franja, muy pequeñita, es mucho más pequeñita que esta representación, ¿sí? Tenemos una pequeña franja de ondas, de tipos de onda, que son las ondas del espectro visible del ojo humano, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que lo que ustedes pueden percibir, todo lo que ustedes ven a su alrededor en este mismo instante, todo lo que han visto, lo que verán, se encuentra en esta franja del espectro electromagnético. O sea, todo lo que ustedes pueden ver son ondas que tienen una longitud de onda, que ya sabemos qué es,
que tienen una longitud de onda de un tamaño de entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. O sea, en este rango está todo lo que ustedes pueden ver. El resto es invisible para todos nosotros, ¿sí? Todo lo demás es invisible para nosotros, ¿ok? Entonces miren que pues cuando vemos esto uno se sorprende porque no vemos nada en realidad. Nuestros ojos solamente pueden ver en este rango pequeñísimo de longitudes de onda, entre 400 y 700 nanómetros. Y hay un resto de ondas que son invisibles y que pues cuando ya lo vemos por medio de instrumentos vemos la importancia, ¿no? Vemos su importancia, por ejemplo el infrarrojo para ondas de calor, ¿sí? Para ver el calor, es importante, el ultravioleta también, ¿sí? Los microondas, las ondas de radio, todo eso es invisible para nosotros. Solo podemos ver en este pequeño espectro visible. ¿Listo? Entonces, bien, de este pequeño espectro visible, pues están todos los colores, ¿sí? Y cuando hablamos de un color azul, estamos hablando de una onda con una longitud de onda de 400 nanómetros, más o menos. Y cuando hablamos de un color rojo, estamos hablando de una onda con aproximadamente 700 nanómetros de longitud de onda. ¿Listo? O sea, esta onda de acá, o sea, cuando vemos el color rojo, resulta que el color rojo tiene una longitud de onda más grande, es más grande que, que la onda del color azul, que tiene una longitud de onda de 400 nanómetros, más chiquita, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí vamos a poder entender esto, y es que cuando llegan ondas o cuando llegan colores acá, ¿sí? Ondas correspondientes a los colores, a los diferentes colores, pues va a suceder algo muy interesante, y es que si el espesor de la película, el espesor de la burbuja, tiene corresponde con la misma longitud de onda que, que el color, que la onda del color que llega, ¿sí? Que la longitud de onda del color que llega, pues va a suceder una reflexión constructiva y vamos a poder ver ese azul intenso, ¿sí? Ese color de manera intensa. Entonces, en este caso, ¿qué significa? Que acá llega la onda de color azul, que ya sabemos que tiene 400 nanómetros, ¿sí? Y ella se refleja siempre y cuando, se refleja de manera constructiva, siempre y cuando la burbuja, el espesor de esa burbuja tenga pues 400 nanómetros de espesor, ¿sí? O sea, este espesor de esta burbuja tiene 400 nanómetros de espesor cuando vemos la burbuja, la parte azul. Sí, pero si vemos que refleja el color rojo, pues va a tener un espesor más grande, porque recuerden que el color rojo es más grande, tiene 700 nanómetros, y por eso aquí se muestra que cuando refleja rojo es porque el espesor de la capa es más grande, ¿sí? Entonces es interesante porque cuando vemos una burbuja creemos que es perfecta y que tiene uno creería que tiene el mismo espesor, ¿sí? En toda a lo largo de toda su circunferencia, pero no, tiene diferencias en los espesores, y gracias a esas diferencias en los espesores es que se puede notar ese efecto de iridiscencia, ¿sí? Gracias a eso es que podemos observar cómo se reflejan diferentes colores, azul, rojo, amarillo, ¿sí? Porque es diferente y va cambiando, ¿ok? Bueno, entonces espero que haya comprendido un poquito eso. Películas delgadas, igual, simplemente era como para explicarles un poco que una burbuja es cuando se genera ese fenómeno de iridiscencia, estamos generando una película delgada. Y eso nos lleva precisamente al reto de la próxima semana, que de igual forma pues lo vamos a hacer en clase. ¿Sí? ¿Me puedo salir? Es que se me va a descargar el computador. ¿Se te va a qué? A descargar. Ah,
¿Ustedes Me cómo da quedaron? por... Pues que ya íbamos a acabar, pero bueno. Bueno, vamos. Sí, bueno, entonces ya estamos. Recuerden que la próxima clase vamos a hacer el experimento en directo. Entonces aquí están los materiales, ya están en el Classroom. Los materiales esta vez son muy sencillos. Vamos a necesitar una bandeja con un poco de agua, ¿sí? Vamos a necesitar unas tiras de papel negro. ¿Sí? Pues aquí hay un nombre de ese papel que se llama Bristol, pero pues es papel negro. Vamos a necesitar esmalte de uñas transparente, ¿sí? Vamos a necesitar lápiz y un lugar donde secar el papel. Básicamente esto es lo que vamos a necesitar nada más, ¿sí? Papel negro, lápiz, esmalte para uñas transparente y una coquita con agua. Eso es todo lo que necesitamos. Y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ese día lo vamos a hacer, pero igual les adelanto. Básicamente pues vamos a usar el lápiz para escribir el nombre en la franja de papel, ¿sí? Posterior a esto vamos a sumergir un pedazo de este papel en la coquita con agua. Después vamos a introducir unas cuantas gotas, ¿sí? Unas cuantas gotas del esmalte transparente en el agua y pues ahí se va a crear una película delgada y vamos a unirla con el papel. ¿Listo? Vamos a unirla con el papel y va a quedar entonces una película delgada sobre el papel de, de negro, ¿sí? O de Bristol, generándome pues estamos creando una película delgada sobre un sustrato, ¿sí? Lo cual es bien interesante. Y vamos a analizar su iridiscencia y vamos a ver precisamente qué espesores podemos observar en esa superficie. Ese es como tal el experimento, ¿sí? Muy sencillo, y lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿No? No, señor, todo claro. Bueno, entonces ahora lo que les pido es que me ayuden con el recordatorio 1 y 2, ¿sí? Por favor. Recordatorio 1 y recordatorio 2 del, del Classroom de la sesión 8. ¿Listo? Ayúdenme con ese respondiendo eso y con eso terminamos. ¿Ok? Con eso estaríamos terminando. Porfa, no se vayan sin hacerlo. Vayan respondiendo el recordatorio 2. Me falta aquí. Y, profe, ¿Sí? a mí no me parece el recordatorio uno. Sí, no, apenas lo estoy reutilizando ya. Ya debería aparecerte, ¿listo? Pequeño error. Falta recordatorio 1. Listo, ya debería aparecerte. ¿Sí? Revisa, actualiza. Ahí ya aparece. Recordatorio 1 y recordatorio 2. Gracias. Ok.
Profe, ya terminé los recordatorios. Listo, si ya terminaste, podéis ir en paz. Ujú. Entonces, ¿ya me puedo ir? Sí, sí, ya Hasta terminamos. luego. Bueno, muchas gracias. Ya. Nos vemos el martes. Recuerda el martes con los materiales, ¿listo? Profe, no me aparece el recordatorio 1, el 2, solo me aparece el 1. Mm, Seguro, trata de actualizar porque pues ya tengo la respuesta de varios. Espérate un momentito. Listo, profe, ya terminé los dos recordatorios. Listo, muy bien. Entonces ya puedes ir en paz. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muy bien. ¿A quién es que no le aparece? ¿Todavía? A mí, a Juan Camilo no me aparece el recordatorio 2. Juan Camilo. ¿Juan Camilo qué? Quiñones. ¿Tú estás en el... ¿En qué grupo estás del Classroom? Estoy en el de 3:30 a 4:30. ¿Sí? Ah, aquí estás. Juan Camilo Quiñones. Sí, debería aparecerte. Listo, profesor, ya. Debería salirte. ¿Por qué no tratas de actualizar? A veces molesta un poco, pero sí se salió el uno fue el que acaba de crear precisamente. El 2 ya estaba. Me aparece el 2 y el 3, pero ese es de ayer. ¿Es ese? ¿El 2 y el 3 de ayer? ¿Cómo así? Me dice, hay recordatorio 2 y 3, pero pues se subió ayer. Sí, es que nosotros lo que hacemos es, no es que se haya subido ayer, sino que lo activamos, ¿sí? Los activamos a medida que vamos iniciando la sesión. Entonces la forma de verlo, tú puedes verlo así en el tablón o te recomiendo que una forma es llegar y tú tienes acceso aquí a la parte de trabajo en clase. Tú entras aquí a trabajo en clase y vas y buscas la sesión, ¿sí? Debería salirte en orden todo, así como yo lo Es estoy la que haciendo. dice soluciona a partir de los videos vistos este formulario. ¿Cuál? ¿El 2? Sí. Sí, dice esto, solucione aquí. Está en la sesión 8, ¿no? Creando películas de escala nanométrica. Profesor, nos vemos el martes. Dice, soluciona a partir de los videos el siguiente formulario. Listo, ok. Nos vemos el martes.